Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos en este nuevo video tutorial en el cual les voy a mostrar cómo hacer este logo en Photoshop desde cero. Así que comencemos. Lo primero que debemos hacer es ir al link de la descripción porque vas a necesitar estas dos fuentes de letras. Son diferentes tus fuentes de letras, la del logo y la del nombre del logo. Esta letra, como vemos en pantalla, hay que descargarla por separado, así que dejaré dos links o un link hacia mi página web y desde ahí pueden descargar ambas fuentes de letras. Una vez que la tengas descargada, abres el archivo zip, le das doble clic y le das a instalar y luego cierra todo y vienes al Photoshop. Una vez estando aquí, vamos a crear un nuevo. Vamos a ir a archivo y crear nuevo aquí, o podemos presionar control N. Si tienes el Photoshop de mi video tutorial de cómo explico cómo descargarse Photoshop, es súper fácil, solo le das a crear nuevo. Vamos a crearlo y en las resoluciones vamos a ponerle 1000 por 1000 en píxeles. Aquí, como pueden ver, está en píxeles y la resolución en 72. Vamos a darle a crear. Perfecto. Vamos a poner el fondo negro. ¿Cómo lo hacemos? Súper fácil, súper sencillo, la verdad. Vamos a seleccionar esta herramienta de marco rectangular. Es la que vemos aquí en pantalla. Vamos a seleccionar todo nuestro fondo. Clic derecho y en rellenar. Y aquí le vamos a dar color. Color. Y aquí lo vamos a arrastrar esta parte aquí al negro. Le vamos a dar OK. Y otra vez en OK. Perfecto. Clic derecho. Deseleccionar. Vamos a utilizar primero vamos a poner nuestro logo primero. Así que vamos a utilizar esta letra. Se llama Tan Pearl. La pueden escribir tal cual. La seleccionamos y vamos a poner aquí en 72. Vamos a poner nuestras iniciales del logo. Recomendablemente puede ser una o dos. Así que yo voy a poner AC como en el tutorial. Para el logo es primordial poner la letra en mayúscula. Vamos a darle aquí. O pueden darle en la parte de arriba. Déjenme mostrarles. Una vez que la hayan escrito, pueden darle aquí para terminar el texto. Y vamos a agrandar lo que es nuestro logo. ¿Cómo lo podemos hacer? Seleccionamos nuestra herramienta de mover y presionamos Control T. Ok, una vez presionado Control T, vamos a ir a este símbolo de aquí, que es para que no sino que mantenga su forma. Así que vamos a estirar un poco el logo a un tamaño y vamos a moverlo, arrastrándolo. Lo vamos a ubicar justamente en el centro, tal cual así. Perfecto. Y vamos a darle Enter o vamos a ir arriba a la flechita para terminar nuestro texto. Lo siguiente que vamos a hacer para poner nuestro nombre en el logo es simple. Vamos a crear un texto. Vamos a crear un texto, cualquier texto, con cualquier tipo de letra. Ya lo cambiaremos más adelante. Vamos a poner lo que es... Yo voy a poner esto. Ustedes pueden poner el nombre que tenga su logo. Ok, vamos a terminar el texto y vamos a mover el texto hacia el centro, tal cual. Vamos a reducir esto a un 36, puede ser. Y vamos a buscar la fuente de letra llamada Lemon Milk Light. Perfecto. Y aquí vamos a ir moviendo nuestro logo a tal cual así. Vamos viendo las letras. Vamos a ir aumentando la letra. Para aumentar la letra podemos seleccionar nuestra herramienta de texto. Y luego comenzamos a cambiar los valores aquí. Yo le voy a dar en 36, que me parece súper bien. Y vamos a ir a propiedades. Si a ti no te aparece esta ventana de propiedades, puedes ir a ventana. Y aquí te aparece propiedades. Le das aquí. Y te va a aparecer hacia un lado o te va a aparecer alguna ventana y ahí puedes cambiarlo. Esto es simplemente para
darle más espacio a las letras para que se vea mucho mejor. Van a ver ahora cómo cambia esto un poco. Como pueden ver, ahí el logo se está estirando. Lo pueden hacer a su gusto. Yo pienso que está súper bien ahí. De igual forma, dejaré este logo en la descripción completamente PSD, o sea, un archivo editable en Photoshop.